Muy buenas tardes, mi gente. Mi gente, hoy yo voy a contarle una historia y a la vez que una historia es una narración de un hecho real que está pasando recientemente en nuestra normativa procesal penal, que yo lo veo prácticamente como lo que es un retroceso total y rotundo a lo que son los derechos y garantías de lo que la gente, a los derechos, una vulneración total a lo que son todos los derechos y garantías de lo que tiene que ver con los principios jurídicos, explícitamente el principio de presunción de inocencia, principio de buena fe, principio de lealtad procesal, principio de legalidad y debido proceso, el principio de libertad personal y garantía de plazo constitucional, derecho a defensa oportuna y principio de contradicción, así como el principio de objetividad del Ministerio Público, el principio de proporcionalidad y razonabilidad, así como otros principios que tienen que ver directamente, principio de tutela judicial efectiva y rol del juez de la garantía. Señores, recientemente a mí me tocó un caso de una familia muy humilde que ha sido víctima de un total atropello por parte del Ministerio Público del Distrito Nacional en una fiscalía barrial. Ustedes saben que la fiscalía en los sectores populosos se maneja distinto a los sectores de alta jerarquía. Entonces, estas personas, como son personas en su mayoría que son vulnerables y no tienen realmente los recursos necesarios para que un abogado le pueda agotar un proceso con todas las debidas diligencias que conlleva un proceso penal, pues estas gentes, señores, hacen de todo con esas pobres familias humildes. Yo he analizado este caso, ya tengo una semana y pico, porque es un caso que ha causado una consternación en el barrio, tanto de la fiscalía como de los policías actuantes, así como hasta las del juez que emitió una orden de arresto sin tomar en consideración el principio de tutela judicial efectiva y el rol del juez de la garantía. Toda vez que, basado en una denuncia que le hizo una joven sobre un 309, en este caso por unas agresiones físicas de una riña entre mujeres, pues el Ministerio Público de ese sector se limitó a escuchar única y exclusivamente todas las informaciones que le suministró esa joven. Y esa joven, tratando de darle fuerza a su caso, independientemente de lo que tenía, era un 309 con heridas curables de 5 como a 10 días más o menos, pues esta dijo que 3 hombres más una mujer la agarraron y la golpearon. Sabiendo ustedes que si 3 hombres y una mujer agarran a una mujer con un cuchillo, ustedes, como personas pensantes que no son ni jueces, no son fiscales, ni son abogados, saben que fácilmente se lo comen completo, porque son 3 hombres y una mujer. O sea que solamente, nada más con usted escuchar eso a simple vista, con un 309, usted se da cuenta que realmente hubo mucha mentira en esa denuncia. Sin embargo, yo he podido notar que la fiscalía, que tiene una función activa o debiera tener una función activa dentro de los procesos penales y tiene la facultad de suplir y rendir todas las funciones, todas las diligencias posibles para poner a disposición
tanto las pruebas a cargo y de descargo de los imputados. Por eso al principio viene siendo como el juez de la investigación, porque si el Ministerio Público hace una citación previa y escucha las partes, en este caso, pues escucha y puede individualizar los imputados, puede hacer una investigación seria y determinar ciertamente que ahí lo que hubo fue una riña y que quizás fue un pleito de mujeres que realmente no fue netamente como se lo explicaron. Pues, para no alargarle mucho, porque realmente el tema es extenso, lleva muchas informaciones y más que una denuncia por parte de las víctimas y por mí como abogado, que realmente nosotros estamos siempre amparados sobre el principio de la buena fe, y nosotros nos encargamos de tratar de que las cosas se hagan conforme a la ley, porque se supone que si vivimos en un estado de derecho y hay unos principios y unas normas que deben de dársele un cumplimiento, uno a veces se encuentra impotente cuando una familia le cuenta a uno una situación de tremenda barbaridad. Pues sí, en este caso, el Ministerio Público, sin citar a las partes previas, por un 309, ordenó simple y llanamente una orden de arresto, como si estuviésemos prácticamente en los años 80, 90 y 70, donde el sistema jurídico dominicano era totalmente inquisitivo y se violentaban todas las garantías del debido proceso. Es muy lamentable el retroceso que nosotros tenemos ahora mismo en lo que tiene que ver con los procesos penales aquí en República Dominicana. Porque en este caso hoy fue a esa humilde familia. Pero yo estoy segurito que como esa familia, así aquí hay miles de personas que a diario están pasando por esa situación. Presos y detenidos que nunca vieron el magistrado que realmente conoció su caso para escucharlo, para saber si realmente las cosas sucedieron como dijo su querellante. Entonces, la gente se inventan denuncias falsas para crear daño a terceros que realmente no tienen que ver con eso. Ahí yo me recuerdo de un pasaje de la Biblia que habla sobre lo que son los hacedores de maldad. Pues así mismo, como usted lo ve, cuando nosotros vemos que una familia ha sido víctima tanto de los miembros de la policía, tanto de la fiscalía, como el juez de la instrucción, que no tomó en consideración el artículo 69.10 de la Constitución para asegurarse si antes de solicitar una medida de una orden de arresto contra esas 4 personas, el fiscal se limitó por lo menos a hacerle una llamada o una citación a esas personas. Es difícil, señores, lo que estamos viviendo. Es difícil. Esto es solamente prácticamente alguito de lo que está pasando. De lo que está pasando en el proceso penal dominicano. Esto es una denuncia pública que nosotros estamos viendo. Aquí nosotros podemos visualizar que hubo lo que es exactamente una violación ordinaria de citación que está tipificada en el artículo 223 del Código Procesal Dominicano, ya que este código establece que la citación es la regla general y el arresto es la excepción. Si las personas denunciadas cuentan con domicilio conocido y no existía riesgo manifiesto de fuga, la Fiscalía tenía la obligación de notificarlas
formalmente para que comparecieran a presentar sus medios de defensa en esta fase preliminar. El fallo. Señores, al solicitar una orden de arresto directamente, sin agotar el trámite de citación o sin fundamentar un peligro de fuga real, convierte la medida en desproporcionada y totalmente arbitraria. Señores, aquí estamos frente realmente a lo que se llama en derecho una vulneración total y rotunda a lo que es el principio, una vulneración del derecho a la defensa y al principio de contradicción, tipificado en el artículo 18 y 95 del Código Procesal Penal. Toda vez que a esta persona, a pesar de que fueron voluntariamente a la fiscalía cuando se enteraron que estaban siendo perseguidos o fueron denunciados por un caso, fueron voluntariamente a fiscalía a presentar sus argumentos, sus pruebas, para que fiscalía pues determine y verifique su caso y escucharlo, y lo puede escuchar y entienda su versión sobre los hechos, y si determina, como está en su propia fiscalía, pues ahí mismo le dice que se busque su abogado, que va a solicitar una medida de coerción, ya sea para continuar su investigación, y perfecto, hubiese pasado perfectamente bien. Pero Fiscalía no hizo eso. Fiscalía lo que hizo fue, lo secuestró. Antes que el fiscal llegara, lo mandó a que lo arrestaran en la propia fiscalía. Cuando la fiscal llegó, simplemente como ellos no estaban, la fiscal no hizo diligencia de que se lo soltaran, de que se lo llevaran a fiscalía a tiempo oportuno para ello escuchar la versión sobre los imputados, sobre lo que se le imputa y sobre la versión de los hechos. Tampoco citó testigo ni revisó cámara relacionado al caso para saber si realmente lo que dice la parte víctima, en este caso, se corresponde con la realidad. Simplemente Fiscalía mantuvo esas personas de destacamento en destacamento hasta que el miércoles a las 12:17 de la tarde deposita una solicitud de medida de coerción, simple y sencillamente para esa persona, sin antes agotar un debido proceso, como era una citación previa, escuchar a la parte, escuchar sus medios de defensa, ver si había alguna forma de ver algún video que dacte sobre el caso, si pudieran haber varios testigos a cargo y a descargo en relación al caso. Fiscalía únicamente se limitó a preparar corriendo en una computadora una solicitud de medidas de coerción y depositársela al juez para que el juez decida la suerte de esa persona, que se tomaron 4 días preso. Pero eso no es una sola cosa. Esos presos fueron arrestados en presencia mía, yo de su abogado, en su presencia. Yo, actuado por el principio de buena fe y lealtad procesal, cuando me presentan el caso, digo, no, vamos a Fiscalía a investigar eso, y lo llevo de buena fe. Me quedo ahí temprano, nos quedamos ahí temprano, son las 9:40, 9:30 más o menos de la mañana, esperando a la fiscal. La fiscal, nosotros esperamos, la fiscal no llegó, simplemente hubo un momento que se quedó ahí, como ya eran como las 11, nosotros bajamos abajo a comprar unas empanadas, y la víctima estaba ahí en los alrededores, y justo ahí nosotros, en el mismo entorno ahí, le dijimos a la ayudante del fiscal que íbamos a estar afuera esperando que la fiscal llegara para nosotros
para que la fiscal escuchara por lo menos la versión de la joven y del joven, y si entendía que procedía solicitar su orden de arresto, o sea, solicitar su medida de coerción, o darle continuidad a su proceso, para que no tenga ninguna limitaciones y sin ningún tipo de arbitrariedad. Pero, momento justo nosotros estando ahí, a las 11:39, pues vino un contingente policial, raptó de la propia fiscalía, violando prácticamente la morada de la propia fiscalía, y se llevó tanto al joven como a la joven que estaba parada, que estaba ahí abajo esperando, subiendo la escalera ahí. De ahí vino un policía, le hizo el orden. Yo le dije, espérese, que esa muchacha si la van a arrestar debe ser una hembra. Y vinieron, lo arrestaron sin leérsele sus derechos y sin ningún tipo de consideración. Prácticamente un abuso total de poder, tanto de la fiscalía como de los oficiales actuantes. Pero eso no se quedó ahí. Cuando yo fui a solicitar la medida de coerción que ella le solicitó, que yo verifico las actas dicen que ellos fueron arrestados a las 12:40. Oiga bien, la fiscalía depositó su solicitud de medida de coerción a las 12:17. ¿Qué usted cree que pasó aquí? La fiscalía se compuso con un oficial, no sé cómo lo hicieron, alteraron la hoja de arresto de persona y le cambiaron la hora simplemente para que coincida con el plazo de las 48 horas. Y simplemente el juez no me acogió el vencimiento del plazo, a pesar de que yo tenía en el celular un video del momento exacto. El juez no me vio el video ni me acogió la libertad por ahí simple de los imputados por el hecho del vencimiento del plazo de las 48 horas, y simplemente le dieron aquiescencia al caso y le conocieron sus medidas de coerción. Le hago este relato porque eso es una historia vivida, es algo que nosotros lamentamos mucho que esté pasando en pleno siglo XXI. Estamos viendo un retroceso total y rotundo, porque yo ya tengo muchos años trabajando procesos penales y yo no he visto que por un 309, una agresión física, donde la persona tiene periodo curable de 5 a 20 días o 21 días, se le pueda ocurrir a un fiscal simplemente solicitar orden de arresto sin una cita previa, como corresponde, porque se supone que ellos, según el artículo 160 del Código Procesal Penal, tienen la facultad para presentar pruebas a cargo y a descargo, y simplemente ellos no pueden solicitar, no pueden o no deben solicitar medidas de coerción para constreñirle los derechos a las personas de manera arbitraria, cuando puede hacer una cita sencilla. Vamos a poner una cita, vamos a escucharlo. O vamos a ir al lugar de los hechos. Hay cámaras, vamos a ver si hay cámaras allá para ver sobre lo que pasó. Una cuestión que pasó ayer, vamos a ver si hay cámaras en el entorno, vamos a hacer una investigación a ver. Y simplemente detenerse a investigar, y si no puede trasladarse, por lo menos entonces citar a varias personas de las que estén ahí para que haga una investigación real como se lo prescribe la normativa. O sea, no hay necesidad de tanta arbitrariedad. Como le hubiese dicho ya, la falta, en este caso, yo veo también una falta por parte del juez que emitió la orden de arresto. Toda vez que
según el artículo 40.1 de la Constitución, el juez de la instrucción debe actuar como un mero, el juez de la instrucción no debe actuar como un mero ejecutor o sello gomígrafo de las solicitudes de la Fiscalía. Su rol constitucional es su rol de juez de las garantías. El juez, al emitir la orden de arresto sin verificar si la Fiscalía motivó debidamente la necesidad extrema de la privación de libertad frente a una simple citación, el juez inobservó el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Hubo una omisión en la verificación de los presupuestos según el artículo 225 del Código Procesal Penal. El artículo 225 exige que para autorizar un arresto concurran dos cosas. Primero, elementos de pruebas suficientes y la necesidad objetiva de la presencia de la persona basada en el riesgo de fuga. Emitir una orden de arresto sin fundamentar expresamente por qué una citación no era suficiente contraviene el deber de motivación de las decisiones judiciales, según el artículo 225 del Código Procesal Penal Dominicano. Señores, está difícil la situación aquí en cuanto a justicia. Estamos en el 2026. Si vemos que ese código entró en vigencia en el 2003, podemos decir que ya nosotros tenemos un código bastante viejo, pero parece que tenemos una justicia que está cegada. Está cegada totalmente y ya los policías hacen lo que ellos quieren y los fiscales hacen lo que ellos quieren y los jueces sellan todo lo que quieren los policías y los fiscales. Los jueces, sin antes por lo menos sentarse un motivo a ver si realmente se está cumpliendo con ciertas diligencias antes de actuar. Es difícil, es lamentable. Yo sé que como ese caso, hay muchos casos aquí en República Dominicana que prácticamente a mí como abogado, que estudié y me hice una maestría en lo que tiene que ver con derechos fundamentales y litigación estratégica, veo cómo se vulneran los principios y todo lo que tiene que ver con el debido proceso y cómo esos acuerdos que ha hecho el Estado en derechos humanos, una constitución tan detallada y tan bonita, garantista de todos los derechos fundamentales del ciudadano. Hoy en día, los actores del sistema simple y sencillamente no le están dando cumplimiento. Están vulnerando tantos los acuerdos en materia de derecho que se ha hecho con los países, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y muchísimos tratados en materia de derechos humanos. Nosotros vemos cómo hoy los actores que están llamados a preservar los derechos de los ciudadanos simplemente tiran por la borda todos los avances
que en materia de regla, porque tenemos la regla, se han alcanzado, señores. Es lamentable, es lamentable. Aquí yo tengo una anotación sobre la evaluación frente a la ética y los principios del derecho. Criterio, situación analizada. Dice aquí, apego a la ley. Omisión del procedimiento de citación previa al artículo 223 del Código Procesal Penal e inobservancia de la rigurosidad en la orden escrita, artículos 25. Debido proceso, incumplimiento de la notificación oportuna para ejercer la defensa desde la fase inicial, artículo 69. Ética judicial y fiscal. Un abuso de la fuerza punitiva del Estado. Arresto como principal recurso en lugar de el último. Diagnóstico legal ético contrario a la ley. Se desnaturalizó el carácter excepcional de la privación de libertad. Violación sistemática. Se coloca a los investigados en estado de indefensión previa al arresto. Y se denota aquí una falta objetiva y lealtad procesal, vulneración del principio de probidad. Es lamentable, señores. El impacto procesal para la defensa. Esta acumulación de irregularidades, la falta de citación previa, la privación de información sobre la denuncia y la posterior existencia de código validado inconsistente, configura una actuación viciada de nulidad absoluta al artículo 66 por atentado directo y garantías fundamentales. Señores, el impacto procesal de esto, donde se vulneró una gran cantidad de principios jurídicos, se vulneró el artículo 166 del Código Procesal Penal y atentado directo a los derechos y garantías de derechos fundamentales. Señores, con todos estos elementos, constituyen el fundamento idóneo para principios vegetales. Señores, el impacto procesal que tiene este caso de esas personas debe llamar a la reflexión a todos los actores, porque eso que pasó hoy con esa familia está pasando en muchísimas jurisdicciones del Estado. Hoy se vio aquí en el Distrito Nacional, pero se ve a diario en las quejas de muchísimos actores, de muchísimas personas que han sido víctimas de lo que son los abusos y atropellos, tanto por parte de la Fiscalía como de los miembros actuantes. Anteriormente la gente decía, no, que no pueden entrar sin un fiscal, no pueden entrar sin una orden de un juez. Pues ahora lo que están haciendo los jueces y los fiscales es que están quitando el peso, el valor a su rango de garantista de los derechos, y en este caso no hicieron su trabajo como corresponde. Yo espero que más adelante, de una forma u otra, pues haya un resarcimiento para esas personas y que dentro del transcurso, si ameritan ciertas sanciones para esos actores, pues que la haya, porque lamentable el caso
un retroceso así, el pueblo no lo aguanta, señora. Vamos a dejar esto aquí. Muchas gracias por escucharme. Y si este es tu caso o fue el caso de un familiar, estoy aquí para escucharte y darte una palmada, porque yo sé lo que es vivir en carne propia, lo que es el abuso de autoridad. Gracias.